¿Qué tal? Reciban un cordial saludo. Desde este video, como les indiqué en el correo, hace referencia a la clase que lamentablemente no se pudo dictar el sábado 27 de septiembre debido a la manifestación en la que lamentablemente generó que no pudiera llegar a tiempo a la universidad. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar con el gran tema del curso que es el cálculo de flexiones y por medio de este video y algunos ejercicios que voy a ir subiendo, se va a explicar los dos métodos adicionales que nos faltan y en uno vamos a utilizar eh, algunos de los métodos vistos anteriormente para validar las respuestas. Ese, por un lado, pues les va a quedar un material para que pueda ser de fácil acceso y consulta en cualquier momento. Escuché algunos de ustedes que tienen algún problema con la interpretación de los cálculos que a veces se hacen en Júpiter, entonces hoy voy a tratar de presentarlo de otra manera. Primero nos vamos a concentrar en el enfoque teórico y después en los ejercicios vamos a utilizar Júpiter, pero vamos a desglosarlo primeramente utilizando una herramienta que se llama Matcat, que de pronto es más visual y les puede servir para que puedan entender mejor los temas. Entonces, nosotros hasta este momento lo que hemos visto es métodos que permiten calcular la curva elástica o resuelven analíticamente a otros gráficamente la ecuación diferencial de la curva elástica por método de doble integración. Entonces, como siempre se ha dicho, si ustedes en su curso de estática aprendieron a calcular diagramas de cortante y momento, pues este tema se les ha facilitado bastante toda vez que ustedes ya son competentes dibujando diagramas de cortante y momento. Este método que se llama teoremas de área-momento lo que hace es estudiar o presentar dos teoremas, uno aplicado para el cálculo de rotaciones y el otro para el cálculo de flexiones. En últimas, este es un método gráfico que permite calcular de una forma muy sencilla a partir del diagrama de momento la deflexión o la rotación en una viga estáticamente, en este caso, determinada. Entonces vamos a ver el primer teorema. El primer teorema dice que el cambio de pendiente entre dos puntos cualesquiera sobre la curva elástica es igual al área del diagrama de momento sobre I entre esos dos puntos. Es cuando uno lee los teoremas, de pronto no alcanza a quedar perdido. La solución pudiera ser presentarlo de otra manera. Entonces lo que le está diciendo el teorema, primer teorema de área momento, es que la integral entre dos puntos cualesquiera en una viga del diagrama de momento sobre EI es igual a la rotación entre esos dos puntos igual a un área. Entonces, hay que tener presente esta palabra que el cambio de pendiente, entonces es necesario presentar un esquema. Pues, por ejemplo, si tenemos una curva elástica de este tipo y yo trazo la deformada que es esta línea punteada, y ya esa deformada si trazo una tangente, en este caso en el apoyo A, y después una tangente en el apoyo B, lo que estoy viendo aquí es el cambio de la pendiente entre los puntos A y B. Eso sería igual al área del diagrama de momentos sobre EI. Entonces, ¿a qué sería igual ese cambio de pendiente? Sería igual al área del diagrama de momentos, que sería, si este es el diagrama de momentos entre A y B, sería calcularle el área. Y ustedes ya saben cómo calcular eso, pues en este caso es un triángulo, no necesitarían de algo adicional, pero si fuera una función diferente, pues si ustedes la tienen, pues solo sería integrar esa función entre los dos puntos donde desean obtener ese cambio de pendiente. Segundo teorema dice que la desviación de la tangente en un punto A sobre la curva elástica con respecto a la tangente prolongada desde otro punto B es igual al momento del área bajo el diagrama de momento sobre I entre los puntos A y B.
con respecto al punto A. Pues estos teoremas fueron redactados al parecer por matemáticos y no son tan efectivos a la hora de explicar el tema, entonces vamos a traducirlo en términos más sencillos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos en este caso dos puntos cualesquiera sobre la recta, primero tenemos una viga y a esa viga le dibujamos la deformada. Teniendo la deformada, nosotros podemos empezar a trazar tangentes sobre, en este caso, con respecto a los apoyos. Y por ejemplo, aquí es la tangente trazada desde el punto B, ¿sí? La tangente solo está cortando la curva elástica en este punto, ¿sí? Es decir, la proyecto hacia acá. Y por eso se refiere a la tangente prolongada. Es que si yo tengo un punto C y lo voy a medir con respecto a esta tangente, pues esta va a ser igual a la tangente. El denominador indica el punto desde donde fue trazada la tangente y el numerador se refiere al punto sobre el cual estamos proyectando esa tangente hasta la curva elástica, ¿sí? Entonces, esto que se llama tangente de A dividido B, pues en este caso va a ser la tangente trazada desde el punto B, o sea, desde este apoyo sería esta recta, hasta la curva elástica, hasta el punto A. Esta sería la tangente de B hasta el punto A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la tangente desde el trazada desde el punto B hasta el punto A va a ser igual al momento del área. Entonces, este esquema nos va a servir. Entonces, estoy trazando, quiero calcular esta tangente o la distancia que hay desde este punto hasta este punto, donde este punto es la tangente trazada desde B hasta la prolongación de esa tangente hasta la curva elástica. Eso va a ser entre los puntos A y B, va a ser igual al área del diagrama de momentos entre esos dos puntos, expresado por esta área A1 multiplicado porque es el momento del área. Aquí él dice es igual al momento del área. Cuando es momento del área sería calcúlele el área, ubique esa área en el centroide y multiplíquela por la distancia, ¿sí? A eso es a lo que se refiere. Entonces, vamos a calcular la tangente de B hasta A, sería igual al área del diagrama de momentos entre esos dos puntos, es decir, A1 multiplicada por la distancia respecto al numerador, es decir, respecto al punto A. Es decir, que esta tangente o esta distancia va a ser igual a A1 multiplicado por XB. Eso es lo que le dice el diagrama, pero está en una representación gráfica muchísimo más entendible. Entonces, el método lo que hace es que correlaciona estas distancias verticales que trazamos acá con las deflexiones para poder calcular sus valores. Entonces vamos a verlo de una forma más sencilla a partir de este ejemplo. Entonces, nos piden el favor, este ejemplo ya lo hemos resuelto en clase, que encuentre la deflexión en el punto B, es decir, en el extremo de esa viga en voladizo. El procedimiento va a ser el que está indicado acá, que primero sería dibujar la curva elástica, segundo, dibujan el diagrama de cortante, luego el diagrama de momento, pero aquí nos interesa únicamente el diagrama de momento, ¿sí? Después aplican el teorema que aplica, es decir, si van a calcular una rotación, pues aplican el teorema 1, pero como en esta parte nos interesa calcular deflexiones, en esta parte del curso para poder aplicarla en la solución de vigas estáticamente indeterminadas, pues vamos a aplicar el teorema 2. ¿Sí? Aplicar el teorema que aplica en este caso sería el teorema 2 para calcular una deflexión. Y después ustedes tienen que correlacionar la tangente que están calculando por medio de operaciones matemáticas con lo que han calculado. Entonces, vamos a hacer el ejemplo
y básicamente lo primero que ustedes hacen de estática es dibujar el diagrama de cuerpo libre de esta viga, es decir, aislar a la viga del suelo, reemplazar los apoyos o en este caso el apoyo por las reacciones respectivas y empezar a, a aplicar condiciones de equilibrio para calcular las reacciones. Entonces, de sumatoria de fuerzas en X, esto tenemos que el AX es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y, pues nos da que la reacción vertical del apoyo va a ser igual a P. Y sumatoria de momento respecto al punto A, vamos a tener P por L que haría girar en sentido de las manecillas del reloj. Lo que vamos a hacer es multiplicar el, la carga P por la longitud. Ese sería nuestro momento en A y la reacción sería misma magnitud, pero sentido contrario sería P por L, la reacción. Entonces ya con esto dibujamos el diagrama de cortante. Empezamos subiendo la reacción. Aquí no hay carga, baja y cerró. Y el diagrama de momento empezamos con el momento P por L. Aquí lo estoy dibujando al revés o como ustedes lo prefieran dibujar. Este sería un momento negativo. Podría haber empezado hacia arriba, pero lo dibujé así para que ya vamos a ver por qué. O si no lo dibujan hacia abajo, eso no tiene ningún inconveniente. Entonces empiezo subiendo P por L y bajo el área de este que sería P por L, entonces llegué a 0. La relación entre el diagrama de carga y el diagrama de cortante es la integral. Entonces esta sería aquí el diagrama de cortante, es una función constante. Si integro la función constante me aparece una ecuación de la recta. ¿Sí? Ahora ya tengo el diagrama de momento. Ahora lo que hago es que tengo que dibujar la deformada. La deformada de esta viga con esta carga puntual. Aquí en este punto en el apoyo no voy a tener rotación, no voy a tener deflexión. Y a partir de ahí empiezo a dibujar la deformada hasta que llega a este punto. ¿Sí? Ahora, aplicando el segundo teorema, lo que yo necesito es trazar tangente. Entonces, si yo trazo una tangente desde el apoyo A, me va a aparecer o va a coincidir esa tangente con el eje de la viga y esto va a ser la tangente en el punto A. ¿Chicos? Y ahora, lo que yo necesito es calcular la tangente que hay trazada desde el punto A hasta la curva elástica, que eso se lee como la tangente trazada desde el punto A hasta el punto B. Y en este caso no hay que relacionar matemáticamente la tangente, sino automáticamente la deflexión en el punto B va a ser igual al valor de la tangente entre el punto A y B. Entonces, la tangente trazada desde el punto A hasta el punto B va a ser igual al área del diagrama de momentos entre esos dos puntos. La ubico en el centroide y la multiplico por el brazo respecto al numerador, es decir, respecto al punto B. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está indicando acá área por el brazo desde B. Desde el área de ese diagrama de momentos sobre EI va a ser igual, este es un triángulo, la base sería L, la altura sería P por L sobre EI y el centroide sería 2/3 desde el punto, desde el numerador tengo que sacar el brazo, entonces será igual a 2/3 de la longitud. Entonces el área va a ser igual a P por L sobre I por L dividido 2 y el brazo sería 2/3 de L. Entonces, ese, ese delta o la deformación en B, en este caso, nos va a coincidir con la tangente trazada de hasta el punto B, que va a ser igual a la integral del diagrama de momento sobre I entre los puntos A y B multiplicada por la distancia desde el apoyo B hasta el centroide de esa área. Entonces eso va a ser igual a 2/3 por L, que sería el brazo, multiplicado por el área, que sería la base, es L, la altura P por L sobre I, que es esta, dividido 2 porque es un triángulo y eso da P por L al cubo sobre 3EI.
que es el mismo valor que ya habíamos calculado utilizando los otros métodos. Ahora hagamos este ejercicio que sería cómo calcular la deflexión en el punto de aplicación de la carga. Entonces el primer paso, ustedes ya saben, dibujar el diagrama de cuerpo libre. Cambiamos esas reacciones, esos apoyos, por las fuerzas que representan cada uno de los mismos. Aplicamos condiciones de equilibrio y dibujamos los diagramas de cortante y momento, y me concentro en el diagrama de momento. Pero adicionalmente ustedes tienen que dibujar competentemente la deformada de la viga, que ese es el paso esencial para aplicar correctamente el segundo teorema. Entonces, esta sería la deformada de la viga. Lo que tenemos es que en el apoyo A no tenemos desplazamiento en X, pero sí habría una rotación. En el apoyo B sí podemos tener un desplazamiento en X, al igual tenemos una rotación. Esta sería la deformada. Como la carga está aplicada en la mitad, aquí pudiéramos decir que en este caso, al ser un problema simétrico, tenemos que la deflexión máxima va a coincidir con el punto de aplicación de la carga. Entonces, lo primero sería dibujar los diagramas de cortante y momento. Pues si tenemos una carga aplicada en la mitad de la viga, vamos a subir. Tenemos una carga P, entonces cada uno de los apoyos sería P por L, P medios, y con eso ya podemos dibujar el diagrama de cortante. Sería subimos P medios, que sería la reacción en A. Llegamos aquí, bajamos P, llegamos a menos P medio, no hay carga, y subimos y llegamos a 0. Ahora, para dibujar el diagrama de momento, calculo esta área. Esta área sería P medios por L medios, sería P por L sobre 4. Y si esta es una función constante, aparecería una función lineal en el siguiente diagrama con punto máximo P por L sobre 4. Entonces eso sería lo que tenemos ahí. Ese sería el primer paso. Entonces el siguiente, esto es lo que tenemos, es dibujar el mismo diagrama de momento, pero lo dividimos entre E y, ¿sí? Y vamos a calcular la deflexión en el punto C. Que eso por ahora dibujamos la viga y dibujamos encima, debajo de esa viga, la deformada. Entonces estos son los dos insumos que necesito para aplicar el segundo teorema. Entonces, si yo necesito calcular la deflexión en el punto C, el segundo teorema lo que me está diciendo es que trace tangentes, y con esas tangentes, que serían igual al área del diagrama de momento sobre I multiplicada por el brazo, vamos a correlacionar esas distancias para poder calcular la deflexión en el punto indicado. En este caso, vamos a trazar una tangente en el apoyo A. Entonces, en el apoyo A trazo esta línea donde solo me está tocando la curva elástica en ese punto porque es una tangente, y esa sería la tangente trazada en el punto A, ¿sí? Y las distancias desde esa tangente, distancias verticales desde esa tangente hasta la curva elástica, son los diferentes valores que podemos correlacionar. Entonces, por ejemplo, esta distancia vertical será igual a la tangente trazada desde A hasta el punto B, ¿sí? Y se denota así: tangente trazada desde A hasta el punto B. Ya que sería igual el valor de esa tangente, es igual al área del diagrama de momento sobre I entre esos dos puntos. La colocan en el centroide de esa área y luego multiplican esa área por el centroide respecto al punto B, que en este caso es el numerador. Y ese sería este valor de tangente, ¿sí? Pero calculando esa tangente de A hasta B, pues todavía no tengo las herramientas necesarias para poder calcular la deflexión en C, que sería esta distancia. Entonces voy a trazar otra tangente, que sería la tangente trazada desde A hasta C, que sería esta distancia. Aquí yo
yo quisiera preguntarles es que si yo conociera estas distancias verticales, ¿habría alguna forma de correlacionarlas para calcular este valor que sería la deflexión en C? Entonces, la respuesta sería que ustedes pueden manejar una relación de triángulos acá, donde pueden decir que la luz es a la tangente de A hasta B. Con esta distancia pueden calcular cuánto valdría la distancia acá, que sería la distancia total. Y a esa distancia total, si le quitan esta distancia pequeñita, ya tendrían la deflexión en el punto C. Entonces vuelvo y explico. Entonces visualicen esto como un triángulo. Entonces un triángulo. Y ustedes van a calcular cuánto para esta base que es L y para esta altura que es la tangente A hasta B, cuánto valdría en L medios manteniendo esta relación, es decir, toda esta distancia hasta acá. ¿Sí? Esa la sacan por relación de triángulos y cuando tengan toda esta distancia, si le quitan esta que sería la tangente hasta C, ese sería el valor de la deflexión en C, que sería la que estamos buscando acá. ¿Sí? Entonces simplemente correlacionando los valores de las tangentes con las distancias geométricas respecto al lugar donde deseamos calcular la deflexión, podemos utilizar esas tangentes para evaluar el valor de la deflexión. Entonces, ¿cómo quedaría esa regla de 3? Entonces decimos que la tangente de AB, es decir, la altura mayor de este triángulo, es a, a esta altura que sería la tangente de A hasta C más la deflexión en C, es decir, esta distancia vertical es a esta distancia vertical, como esta luz, la longitud total, es a esta distancia que sería la luz dividido 2. Ahí estaría su relación de triángulos y de ahí despejan la deflexión en C. ¿Sí? Entonces, pasando esto a limpio, esto es lo que tenemos acá. Es el primer paso sería cuánto sería el valor de la tangente trazada desde A hasta B. Sería igual al área del diagrama de momento sobre I entre esos dos puntos. Entonces sería, este es el diagrama de momento sobre I, que sería el área de todo este triángulo multiplicado, o sea, calculamos el área y la colocamos en el centroide de esa área y multiplicamos esa área por la distancia respecto al punto B. Entonces, eso sería igual a esta fuerza puntual, sería igual a la base de este triángulo, que sería igual a L. La altura sería P por L sobre 4i, entonces quedaría P por L cuadrado sobre 4i dividido en 2, quedaría P por L cuadrado sobre 8i. Ese sería el valor del área colocada en el centroide que estaría ahí. Listo. Y ahora necesito multiplicar esta área por el brazo respecto al numerador, es decir, respecto a B, y sería igual a L medios. Entonces, eso sería igual a multiplicar esta fuerza por L medio, sería P por L cubo sobre 16i. Ese sería el valor de la tangente hasta B. ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo para calcular cuánto sería la tangente de A hasta C, que sería igual al área del diagrama de momento sobre I entre esos dos puntos, es decir, entre A y C. Es calcular esta área y esa la colocan en el centroide, que sería P por L sobre 4i multiplicado por L medios dividido 2. Eso nos da P por L cuadrado sobre 16i. Y el brazo respecto al punto C sería igual a 1/3 de esta distancia que es L medios, sería L sextos. ¿Sí? Entonces sería multiplicar esta área por su brazo que es este para encontrar el valor de la tangente de A hasta C. Y eso sería igual a P por L al cubo sobre 96i. Y una vez tengo ya esas dos tangentes, pues yo ya puedo volver al planteamiento que hicimos inicialmente para correlacionar esas tangentes con la deflexión que estoy buscando. Entonces este fue el planteamiento que hicimos. Ya tenemos la tangente de A hasta B.
tenemos la tangente de AC, necesitamos calcular la deflexión en C. Entonces decimos que si ya tenemos estos valores, solo es despejar la deflexión en C. En este caso, la tangente de AB nos dio P por L al cubo sobre 16 EI. ¿Sí? Y al hacer esto, que des en cuenta que estamos desplegando la deflexión en C, lo que estamos haciendo es multiplicar esta tangente por L medios dividido en L, entonces arriba queda el L, con este L se cancela y quedó sobre 2, que sería esta parte, y a eso le resto este valor que sería la tangente hasta C, que sería P por el cubo sobre 96 EI, y eso da P por L cubo sobre 48 EI. Entonces, hasta acá dejamos la primera parte, que era cómo presentar el método de los teoremas de área-momento. En especial el segundo teorema es el que vamos a utilizar para el cálculo de deflexiones. Entonces ya procedimos con el segundo método.